Bienvenidos jóvenes nuevamente, bienvenidos a su curso de geografía. Soy el profesor Cristian Becerra y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de población peruana, primera parte. Hoy día hablaremos de la demografía, los censos, principales indicadores de la población peruana, si nos referimos a la población absoluta, relativa, veremos acerca de la tasa de crecimiento y la estructura demográfica. Bueno, ¿qué es la demografía? Es una ciencia que se encarga del estudio estadístico de la población. Cuando hablamos de estudio estadístico, por ejemplo, podemos conocer en las personas, en el conjunto de personas, la cantidad de habitantes que hay, qué espacio es el que ocupa, qué necesidades podrían demandar según tal o cual edad o género, etc. Dentro de la historia de la demografía, consideramos al padre de la demografía, a Ibn Khaldun, donde se aplicó una estadística a la población. Y bueno, uno de los importantes aportes en ese término lo podemos citar acerca de John Brown. En cuanto a las teorías de la demografía, tal como se plantean, podríamos hablar de la teoría malthusiana, una teoría que tiene, bueno, ciertas interpretaciones económicas, pero en cuanto a describir de que la población, en cuanto a el nivel de producción, crece mucho más rápido, crece mucho más rápido. Y esta teoría podría explicar en algo, según Malthus, por qué la gente es pobre. La gente es pobre, ¿por qué? Porque nace más rápido o crece más rápido que la producción en sí. Bueno, este tipo de afirmaciones se podrían contextualizar en un periodo inicial industrial donde no se veía esa gran capacidad que tenía el sistema económico capitalista en producir en grandes cantidades. Y bueno, según su entender, la población es la que genera en sí misma la pobreza, porque no alcanza para todos. En cambio, existe un teórico marxista llamado Carlos Marx, que hace referencia más que todo a qué, a de que la población excedente y que no es empleada podría ser posteriormente empleada, pero bajo condiciones de precariedad, en un lugar donde existe una excesiva mano de obra, según Carlos Marx, y eso lo podemos evidenciar cuando hay muchas personas ofreciendo su fuerza de trabajo, el empleador que propone bajos sueldos, porque no va a emplear a todos. Entonces, se requiere un excedente de población, según el teórico Carlos Marx. ¿Para qué? Para generarle condiciones al empleador de contratar mano de obra al menor precio posible. Entonces, de ahí que se entienda por qué en el Perú existe tanta informalidad, tanta gente que no está siendo ocupada en todo lo cual trabajo y que requiere de ingresos económicos para poder subsistir, ya, pero este excedente no es casual, sino que forma parte de una estrategia, según el teórico Carlos Marx, respecto a disponer de mano de obra barata, así se le puede decir. Existen más teorías vinculadas con el comportamiento de la población a nivel demográfico y una de las últimas, siglo XX, la teoría de la transición demográfica, donde se observa un periodo antiguo de régimen demográfico con ciertas señales de alta natalidad y mortalidad en un periodo determinado. Y luego de este periodo inicial, antiguo, de gran cantidad de nacimientos y gran cantidad de muertes, vemos de que la población, según la teoría de transición demográfica, el nivel de mortalidad va cayendo por mayores accesos, por ejemplo, los servicios de salud, avances en la medicina, acceso a servicios básicos de agua y desagüe, pero también los nacimientos van decayendo. Y eso lo podemos ver en varios países del mundo, sobre todo en Europa, pero también podemos ver ese caso en el Perú, donde de un periodo alto de nacimientos y muertes, ahora transitamos, de ahí viene el término transición, transitamos a una reducción de muertes debido
acceso a la atención a la salud, acceso a los avances en la medicina, si hablamos de la vacunación, pero también hay un descenso en los niveles de nacimientos, natalidad. Ahora, los censos, ¿qué son? Bueno, son registros estadísticos que nos brindan información acerca de las características de la población. En el caso del Perú, quien se hace cargo de este levantamiento de información es el INEI. ¿Qué aspectos podemos reconocer de la población? Como te decía, aspectos estadísticos como el nivel de nacimientos, cuántas personas están falleciendo, cuántas personas son propias de este lugar o tal vez provienen de otro lugar. Y bueno, son aspectos que se puede obtener a través de los censos. Los censos entendidos como un instrumento para recopilar información de la población y sobre esa información planificar, ¿no? Determinadas obras de infraestructura, atención en servicios de salud, educación, etc. En el caso peruano, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se desarrolló el último censo, el 12º de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades nativas. ¿Qué aspectos de la población se pueden conocer? Bueno, estaríamos hablando del total de habitantes de un lugar, la población absoluta. En el caso peruano, siempre la población ha venido aumentando. Si hablamos, por ejemplo, del año 1940, éramos alrededor de 7 millones, y conforme transcurre el tiempo, 61, 72, 81, 93, 2007, 2017, vemos que el total de habitantes en el Perú han ido aumentando. Entonces, estamos hablando de una constancia respecto al incremento del número total de habitantes, población absoluta. Según el último censo del año 2017, en el Perú digo éramos porque estamos aquí en el periodo presente 2021, 31 millones de habitantes y en la actualidad estaríamos hablando de 32 millones de habitantes. En cuanto a la distribución de esta población absoluta a nivel de departamentos, podríamos identificar al departamento más poblado como Lima, con alrededor de 10 millones de habitantes. Ojo, tomemos en cuenta la información del censo del año 2007 o 2017 en este caso. Y bueno, luego en segundo lugar vendría Piura con alrededor de ¿cuánto? De casi 2 millones de personas. Luego viene La Libertad, luego viene Arequipa. Démonos cuenta que los primeros departamentos se concentran en la costa. Entonces, estos departamentos costeños hacen referencia a ¿qué? A la concentración poblacional en esta macrorregión llamada costa. O sea, no es casual que los departamentos más poblados estén en la costa porque una característica de la costa que vamos adelantando es de que es la macrorregión de mayor población. Y luego vemos que Cajamarca concentra población, pero si hablamos de Cajamarca, ¿se encuentra dónde? En la zona andina. ¿Dónde encontramos los departamentos o regiones menos pobladas? Madre de Dios, que está en la selva, Moquegua, que está en la zona sur del Perú, Tumbes, que está en la zona norte, Pasco, que está en la zona centroandina, y Tacna. Si queremos más o menos hacer un perfil demográfico, diríamos que la mayoría de población en el Perú está en la zona centro, si hablamos de Lima y hacia el norte. Porque si digo norte, incluso podríamos hablar de Cajamarca, ¿ya? Pero reiteramos aquí que no es casual de que el departamento con mayor concentración de población estén en la costa, Lima, Piura, La Libertad y Arequipa. Y bueno, en cuanto a los menos poblados, ahí tenemos la cita, ¿no? Hacia el sur y en la zona de la selva, si nos referimos a Madre de Dios. En cuanto a ciudades más pobladas, ojo, ciudades, ¿eh? No estamos hablando de departamentos, sino de zonas de capital de provincia o capital de región. Si hablamos de Lima, Arequipa, Callao, Trujillo, Chiclayo, son los lugares de mayor concentración poblacional, ciudades, no departamentos. Y bueno, dentro de este esquema de alta concentración demográfica, reconocemos a San Juan del Lurigancho como el distrito más poblado del país. Y aquí hay una lista de distritos
que se pueden tomar como referencia, luego de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, como referencia. Ya está. Pregunta de la misión que viene en la 1. Ya identificamos lo que es la población absoluta, total de habitantes de un lugar. Sí, pero ¿qué tal si vemos su relación con el espacio que ocupan? ¿Qué tal si analizamos el nivel de concentración de población en un espacio? Bueno, estaríamos haciendo referencia a la población relativa o también llamada densidad demográfica. La densidad demográfica o población relativa supone establecer una relación del total de habitantes de un lugar, población absoluta, y el espacio en kilómetros cuadrados que comprende. Hablamos del total de habitantes por kilómetro cuadrado. Y bueno, lo que se observa en esta imagen, en este gráfico, que si mantenemos al total del territorio constante, si no perdemos ni ganamos territorio, y al menos eso se ha visto en los últimos 50 años, ¿qué pasa? Bueno, si el territorio es constante y la población va aumentando en número, obviamente la densidad poblacional aumenta. Estamos hablando de un promedio de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Ojo, 24 habitantes dentro de un kilómetro cuadrado. Imaginémonos, ¿no? Un kilómetro cuadrado equivale a decir 10 cuadras, cada cuadra 100 metros, 1000 metros por 1000 metros. 10 cuadras por 10 cuadras, solamente 24 personas. Si lo vemos así, el Perú es un territorio relativamente despoblado y sobre todo más despoblado, ¿dónde? En la zona de la selva. La zona de la selva es un espacio de menor concentración poblacional. La población está muy dispersa. Por ejemplo, si estamos diciendo que en un kilómetro cuadrado solamente 24 personas, imaginémonos, ¿no? 24 personas en un kilómetro cuadrado. Aquí en Madre de Dios, solo 2 habitantes en un kilómetro cuadrado. Loreto, por ahí va. Ucayali, 5 habitantes por kilómetro cuadrado. A comparación de Callao, o sea, la región Callao, o provincia, como también se le puede denominar, más de 6.800 habitantes por kilómetro cuadrado, 6.800 respecto a 2. Evaluemos, por ejemplo, la distribución de un servicio de telefonía, ¿no? Un servicio de telefonía donde, si es capital privado, está evaluando más que todo lo rentable que puede darse. Entonces él dice, en un kilómetro cuadrado hay 6.800 personas que podrían adquirir el producto respecto a 2 personas en Madre de Dios que podrían adquirirlo. Entonces, habría que evaluar esa parte, ¿no? Si queremos un mayor acceso de la población a servicios de todo tipo, todos tienen el derecho por encima de un interés comercial, ¿no? Por ahí, tomar en cuenta ahí. En cuanto a la densidad demográfica peruana, está quinta a nivel de Sudamérica, pero insistimos, todavía el Perú es un país despoblado, ¿no? Un kilómetro cuadrado, 24 personas. Ahora, ¿cómo se explica que en un espacio el número de habitantes vaya aumentando de manera progresiva? Habíamos dicho que el Perú, conforme transcurre el tiempo, el número de habitantes aumenta. Un factor importante aquí son los nacimientos. La tasa de natalidad, contabilizada por cada 1000 habitantes. ¿Cuántos nacieron por cada 1000 habitantes? Tasa de natalidad. Y bueno, en esta gráfica se observa que esta tasa de nacimientos con el paso del tiempo ha ido disminuyendo. ¿Y cuál es la causa de esa reducción? Bueno, estos nacimientos dependen mucho de la fecundidad, es decir, depende mucho de la cantidad de hijos vivos por mujer que se registre en el Perú. Y este nivel de fecundidad depende mucho del nivel de instrucción de la población femenina. Población femenina que, bueno, con justo derecho, plantea que tiene que priorizar aspectos profesionales o tal vez laborales, ¿no? Y entonces tienen su propio proyecto, lo ejecutan, pero no está en sus planes tener hijos. Se estima, hablamos de estudios, de que hace 15 años, la edad promedio de las mujeres para tener hijos en promedio
Antes era de 22 años. Ya, ahora ese valor, esa edad de 22 ha pasado a 34. ¿Y qué pasó hasta los 34 años? Como le decía, la mujer en este nuevo contexto de comercio, relaciones internacionales de comercio con el mundo, ve las condiciones para que pueda surgir en el ámbito educativo o en el ámbito laboral. Entonces, esta reducción de fecundidad afecta asimismo a la reducción de natalidad. Y a la vez, estos nacimientos en caída afectan al crecimiento demográfico de la población. Ojo, los nacimientos vienen cayendo. En el caso de la tasa de mortalidad, expresada también por cada 1000 habitantes, vemos que en el Perú ha venido disminuyendo. Programa de salud preventiva, el tema de las vacunas, importantísimo, sobre todo en los menores de edad, para poder garantizar su permanencia y su vida en el futuro, ¿no? Y las mejoras en la calidad de vida, si nos referimos a acceso a servicios de agua, de salud, mejora la condición de vida de la población y por lo tanto la tendencia de mortalidad se reduce. La mortalidad se ha reducido por ello. Y bueno, ambos factores combinados, como les decía, se expresan de esta manera, ¿no? A nivel gráfico. La tasa de natalidad viene cayendo, la tasa de mortalidad ha venido cayendo, y por ahí también citar algo, ¿no? A nivel gráfico, que se proyecta un incremento de la mortalidad, pero respecto a qué? Podríamos aquí atribuir la permanencia y a la vez el incremento de la desigualdad de oportunidades de la población. ¿A qué? A servicios adecuados de salud, sobre todo de salud. Servicios adecuados de qué? De servicios básicos como agua y desagüe. Es decir, se ha hecho un gran avance respecto a la reducción de muertes por el tema de vacunación, etcétera. Sí, pero el tema de la desigualdad, según proyecciones, en vez de reducirse, más bien se aumenta. Esa desigualdad traducida en qué? En una mayor tendencia de muertes. Eso es como observación, jóvenes. Otro aspecto importante en la cantidad de habitantes de un lugar es la migración, entendida como el desplazamiento de personas de un lugar a otro, que a nivel interno en el Perú se traduce un movimiento migratorio desde la zona andina hacia la costa, población que migra de la zona andina a la costa y a la selva. En líneas generales, ¿por qué la gente migra? Si hablamos de causas. La causa económica, jóvenes, es la más importante, vinculada con el tema laboral, con el tema de los ingresos económicos para cubrir necesidades, la migración. Y bueno, una vez citada estas variables de nacimientos, muertes y migración que influyen sobre el total de habitantes de un lugar, esto a su vez influye en el crecimiento de la población. Si analizamos esta imagen que está aquí, como le decía, conforme transcurre el tiempo, la población aumenta en número, pero ese aumento, esa tasa de crecimiento, con el paso del tiempo ha ido cayendo. Por ejemplo, entre el periodo 2007, 2017, digámoslo así, el crecimiento se ha reducido en 0,6. Es decir, seguimos creciendo, seguimos aumentando el número, pero cada vez con menos rapidez. O sea, estamos aumentando, pero cada vez aumentamos menos. Ahora, si hablamos del crecimiento en sí, ¿cómo interpretar estos valores? Para eso tenemos tasas de crecimiento como la natural, donde solamente se toma en cuenta cuántos nacen y cuántos mueren, o la tasa de crecimiento real que incluye el tema migratorio. La gente que se va del país emigra y la gente que ingresa emigra. Pero en líneas generales, jóvenes, se observa que la tasa de crecimiento en el Perú viene cayendo. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Principalmente por la reducción de nacimiento, por la reducción de fecundidad. Tomemos en cuenta ese aspecto. Y aquí se hace una referencia sobre la tasa de crecimiento mayor o menor o negativa que se da en el Perú. Un mayor incremento de población en cuanto a ritmo se da en la zona de Madre de Dios en Arequipa,
Y si hablamos de una tendencia en disminución, hablamos de Huancavelica y Pasco. En ambos casos lo podemos atribuir al tema migratorio. Si hablamos de menos gente, menos crecimiento, tiene que ver mucho con el tema migratorio, para que haya una reducción. Otro aspecto a tomar en cuenta de la población es su estructura. La estructura poblacional, ¿qué nos muestra? Pregunta de admisión de la ONU. Nos muestra la distribución de la población por género, varones, mujeres y edades. ¿Y dónde se puede observar esa estructura poblacional? A través de la gráfica llamada pirámide de edades. En la pirámide de edades se puede observar la distribución de la población por género y edades, donde las edades menores se encuentran en la parte baja de la pirámide, de 0 hasta los 14 años, digámoslo así, y la persona de mayor edad se encuentran en la zona superior, en la cúspide. Ahora, en esta imagen se puede apreciar algo, ¿no? De que si comparamos la información del año 2017 con la del año 2007, la de 2017, la que está acentuada con color azul, la base de población se ha reducido. ¿Por qué se ha reducido? De inmediato, menos nacimientos, menos fecundidad. Si no se renueva la cantidad de personas a través de nacimientos, esos nacimientos obviamente se reducen y la población de menor edad obviamente se reduce. Pero también vimos en las diapositivas anteriores que el nivel de mortalidad ha venido cayendo, lo cual se traduce en que si hay menos muertes, entre comillas, la gente puede vivir más tiempo. Un incremento en la esperanza de vida, en la cantidad de años que una persona puede vivir, y eso se muestra aquí en la cúspide. La población de 80 años a más en el Perú ha venido aumentando. ¿Cómo se explica que la población incremente su cantidad de años por vivir, relacionándolo con el tema de la mortalidad, mayor acceso a servicios básicos, salud, etc.? Y aquí tenemos, ¿no? Con detalle la distribución de la población en sexo por Perú, donde la mayoría es femenina, menor población masculina, pero no hay tanta diferencia, como que hay un relativo equilibrio, ¿no? Equilibrio. Y en función a las edades, se observa que la edad promedio en el Perú es de 32 años, pero todavía seguimos siendo una población joven en términos generales, ¿no? En términos generales. Aunque insistimos aquí que la población de mayor edad se viene incrementando y tenemos una esperanza de vida promedio de 74 años. Bien. Hacemos una revisión completa de todo lo que se ha mencionado de manera puntual, ¿ya? De manera puntual. Hoy día tenemos que hablar de la demografía como ciencia que se encarga del estudio de la población. Hay teóricos al respecto sobre el comportamiento de la población en su evolución, en su estructura, en su distribución. Y bueno, ¿cómo se recoge la información demográfica? A través del censo. En el Perú está a cargo del INEGI. ¿Qué aspectos se pueden reconocer de la población? El total de habitantes de un lugar. En el caso peruano, conforme ha ido transcurrido el tiempo, ha ido aumentando. ¿Qué lugares en el Perú son más poblados? Principalmente los de la costa, menor población al sur, y podríamos hablar de la zona de selva. Aquí tenemos registros de algunas ciudades de mayor concentración poblacional y también al nivel de distritos. En cuanto a la población relativa, pregunta la ONU a qué se refiere con el nivel de concentración de población en un lugar. Vemos la relación entre habitantes por kilómetro cuadrado, que con el paso del tiempo, siendo el territorio constante, la densidad de población han ido aumentando. Aquí tenemos los espacios de mayor densidad demográfica. Callao, mayor densidad debido al espacio que tiene. Y la menor densidad demográfica lo ubicamos ¿dónde? En la zona de selva. Gran espacio, poca concentración de población. Siendo el Perú a nivel de Sudamérica el quinto a nivel de densidad. En cuanto al nivel de crecimiento de la población, tomaremos en cuenta los nacimientos que vienen disminuyendo debido a qué? Al papel de la mujer con mayor presencia en el ámbito laboral y educativo.
En cuanto a la mortalidad, ha venido cayendo, mayor presencia de la población en cuanto a acceso de servicios básicos de agua, desagüe, el tema de la medicina, vacunaciones, etcétera. Ha venido reduciéndose la mortalidad. En cuanto al tema migratorio, bueno, el desplazamiento de la población se da principalmente por motivaciones económicas. Hay otras también, ¿no? A nivel político, natural, cultural. Y donde en el Perú, pregunta de la misión que viene en San Marcos, tómenlo como referencia, el flujo migratorio interno principalmente va desde la zona andina a la costa y a la selva. Listo. Ahora, una vez identificados los procesos de nacimientos, muertes y migración, esto impacta en el crecimiento demográfico, sí, crecimiento que ha venido cayendo en cuanto a ritmo. Es decir, seguimos creciendo, pero no tan rápido. ¿Cómo se explica eso? Principalmente por los nacimientos, que están en reducción. Nacimientos que, comparado con las muertes, nos brindan una tasa de crecimiento natural o vegetativa. Si a estas dos variables, nacimientos y muerte, le agregamos el factor migratorio, estaríamos hablando de la tasa de crecimiento real o social. Y aquí tenemos algunos datos sobre las tasas de mayor crecimiento en la selva de Madre de Dios en Arequipa y la de crecimiento negativo en la zona andina, vinculado esto último con el tema migratorio. ¿A qué nos referimos con la estructura de la población? Distribución de la población por género y edad. Visible en una pirámide de edades. Pirámide de edades que en el caso peruano todavía conserva una base ancha y según ello podríamos decir que nuestra pirámide es progresiva. Cuando hablamos de una pirámide progresiva, cuando la base es ancha. Aunque esta base, comparando información del año 2007 y 2017, se ha venido reduciendo. ¿Por qué? Menos nacimientos. En cuanto a la cúspide, esta cúspide más bien se ha ido incrementando. ¿Por qué? Porque ahora hay mayor oportunidad de vivir más tiempo por la reducción de muertes debido al acceso a los servicios básicos, una mejoría en la calidad de vida. De manera específica, la mayoría de la población a nivel de género es femenina. A nivel de edades, todavía somos una población joven en promedio 32 años. Y la esperanza de vida en el Perú se ha incrementado a 74 años. Bien, jóvenes, de mi parte sería todo por este momento y ya nos veremos en otra oportunidad. Hasta pronto, jóvenes. Hasta pronto.